Muy bien, nos complace recibirlos a ustedes y también a nuestra primera mesa inaugural. No nos íbamos a perder de ninguna manera estar con el profesor Gustavo de la Vega, que sin duda es un símbolo en el Centro de Estudios Sociológicos. Hace 50 años, estamos hablando del 67, imagínense, todavía no ocurría la gran revuelta estudiantil del 68, ni los movimientos sociales que transformaron de manera radical este país, y Gustavo de la Vega ya estaba dando clases en las aulas, y desde allí inició una carrera no solo fructífera, porque sin duda ha sido fructífera, sino una carrera que ha dejado huella en muchas generaciones de esta facultad. Como profesor, ha enseñado a generaciones, perteneció a un grupo de profesores que de la mano del ilustre doctor Ricardo Pozas formaron una escuela en la facultad, una escuela que todavía hoy es una escuela importante para nuestra facultad, una forma de hacer conocimiento. Y esta forma de hacer conocimiento tenía un compromiso social y ético, y quizás eso sea lo que más hay que destacar de esta formación que Gustavo de la Vega ha reproducido a lo largo de tantos y tantos años. Ya han pasado muchas cosas en este país, ya han pasado muchas cosas en esta universidad, ya han pasado muchas cosas en esta facultad. Y para que esas cosas pasaran, fue necesario que hubiese profesores de la talla del profesor Gustavo de la Vega. Y con mucho cariño y mucho respeto de mi parte, estoy aquí para inaugurar este merecidísimo homenaje, profesor. Yo de todo corazón lo felicito y sé, además, que festejaremos los 60 en esta facultad. Muchas gracias y muy buenos días. La verdad me honra muchísimo estar en esta mesa, en esta mesa inaugural de un homenaje efectivamente merecidísimo a un profesor pues de ya muchas generaciones, de 50 generaciones de la facultad. A mí en lo personal incluso me dio clases, fue mi profesor allá a finales de los años 80 y que bueno, pues eran unos grupos de aquellos de 100 personas y que el profesor siempre atendía puntualmente todas sus actividades de manera muy eficiente. Lo recuerdo yo con mucho cariño sus clases, ¿no? Y sinceramente me siento muy honrado de ser partícipe de estos 50 años. Me parece que es muy importante rescatar el trabajo que el profesor Gustavo de la Vega Xota ha hecho a lo largo de estos 50 años, porque precisamente es un punto de encuentro con una licenciatura como la de antropología, en donde el trabajo empírico, ¿no? La recolección de datos en campo ha sido una vertiente que precisamente el profesor Gustavo de la Vega ha trabajado de manera sistemática y que ha enriquecido formidablemente a nuestra licenciatura, y no solamente, ¿no? Porque el profesor no solamente es formador de sociólogos, aunque está adscrito a nuestro centro, ha sido formador de prácticamente pues, todos los de todas las carreras en nuestra facultad, lo cual, bueno, pues beneficia efectivamente a las demás carreras desde la perspectiva de su trabajo, ¿no? Evidentemente tiene una gran cantidad de publicaciones, tiene un trabajo muy reconocido nacional, internacionalmente, y bueno, pues la verdad es de que es un honor encontrarme aquí presente, ¿no? Con uno de los profesores pilares de nuestra institución, de nuestro centro de estudios. Y pues no queda nada pues más que pues continuar con la presentación. Yo le doy y reitero mis más calurosas felicitaciones al profesor Gustavo de la Vega. Doctor Gustavo de la Vega Xota y señoras y señores, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones de mi corazón por 50 años de vida académica de doctor Gustavo de Vega Xota. Bueno, yo sé que doctor de Vega Xota es un profesor, un académico muy querido, muy amado, muy estimado, muy respetado en la universidad
pero francamente yo no conocía al doctor Gustavo de la Vega hasta hoy. Pero hay algunas razones por las que yo vengo aquí y tengo honor de estar aquí en esta ceremonia de homenaje al profesor Gustavo de la Vega Shiota. Bueno, en primer lugar, hoy por hoy nuestra relación entre Japón y México está desarrollándose mucho en campo económico, político, cultural, deportivo, pero sobre todo en el campo académico, universitario, nuestra relación está desarrollándose mucho. Quiero promover nuestra relación académica, universitaria, estudiantil, y porque esto contribuye mucho al estrechamiento de nuestra amistad, nuestra relación, nuestra colaboración. Y naturalmente UNAM tiene un rol importantísimo para estrechar nuestras relaciones académicas, universitarias, estudiantiles. También cuando nosotros hablamos de la relación entre Japón y México, no podemos olvidar la existencia, la dedicación, la contribución de la comunidad Nikkei al México. Comunidad Nikkei es de los inmigrantes japoneses y sus descendientes. El abuelo del doctor Gustavo de la Vega también fue uno de los inmigrantes japoneses que llegó a México hace muchos años, y yo creo que su abuelo será muy orgulloso en el paraíso que su nieto es tan respetado, tan querido en la sociedad de México, en la universidad prestigiosa de UNAM. Y también, a pesar de que yo no conocía al doctor Gustavo de la Vega, pero su hija, Vania de la Vega, es una persona muy importante para nuestra embajada. Francamente, para el gobierno japonés, doctor Vania de la Vega es más VIP que doctor Gustavo de la Vega. Y pues entonces, naturalmente, tengo que asistir a la ceremonia de su padre, que es tan importante. Bueno, yo creo que 50 años es un tiempo muy largo. Imagino que hay muchas cosas, naturalmente hay muchas cosas muy alegres, muy divertidos, pero también algunas cosas difíciles. Pero hoy nosotros podemos ver la vida de 50 años de vida académica del doctor Gustavo de la Vega. Seguramente es una vida muy valorable y que todos los estudiantes y profesores de UNAM pueden y deben apreciar. Y al terminar mis palabras, espero el desarrollo y la aventura personal aún más de doctor Gustavo de la Vega Shiota, y también el desarrollo de Universidad Nacional Autónoma de México, y también la relación entre Japón y UNAM y Japón y México. Y felicidades, enhorabuena, doctor Gustavo de la Vega. Si algún día alguien me convenciese de que es justo que los niños mueran de hambre y de que las jóvenes mujeres tengan que escoger alguno de estos dos infiernos, prostituirse o morir de hambre, si la idea de que el hombre debe ser el lobo del hombre entra en mi cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esto nunca sucederá, mi suerte está decretada. Tengo que morir en presidio, marcado como un criminal. Ricardo Flores Magón, revolucionario y precursor intelectual de la Revolución Mexicana. Carta enviada desde la prisión de Kansas, Estados Unidos, el 9 de mayo de 1921. Les agradecemos su presencia en este auditorio, que lleva el nombre de Ricardo Flores Magón, quien con su temple perenne nos legó, entre otras, dos grandes enseñanzas: la congruencia entre sus principios y su práctica sociopolítica. Igualmente nos dejó como herencia la dignidad que mantuvo siempre frente al poder, incluso durante todos los años en los que estuvo encarcelado en Estados Unidos.
Hago referencia a lo anterior porque a lo largo de muchos años he visto en el maestro Gustavo de la Vega Chiota esa congruencia entre su forma de pensar y su práctica académica profesional y sociopolítica. Asimismo, he sido testigo de cómo nuestro homenajeado ha mantenido siempre una actitud digna frente a las autoridades, ya sea como docente o en el desempeño de alguna responsabilidad académica administrativa. Sirvan estas breves palabras como preludio al merecido homenaje a nuestro querido maestro Gustavo de la Vega Chiota. ¿Qué significan 50 años como profesor universitario? Ante todo, vocación por la vida académica. Sin ella es difícil persistir. Esa vida académica se expresa en las tres funciones que como profesores de carrera de tiempo completo tenemos que realizar en nuestra universidad: docencia, investigación y extensión de la cultura. Pero es mucho más que eso. Es una serie de valores, comportamientos, relaciones de convivencia, amor por la cultura, cercanía con los jóvenes, afán por saber, por comprender y explicar. Son tantas cosas que se hacen en la vida diaria y que pasan desapercibidas. Es dar clases con el genuino interés por enseñar y aún más por educar en un sentido amplio, por abrir nuevos horizontes a los alumnos. Es verlos con simpatía y gozar al dar clases. Es investigar y producir conocimiento que llegue a otros a través de libros y artículos, ensayos y conferencias. Es participar en innumerables reuniones con colegas para discutir los más variados asuntos académicos y políticos. Es pertenecer a cuerpos colegiados y contribuir al desarrollo institucional. Todo esto forma parte de la vida académica y solo con esa vocación se pueden llegar a cumplir 50 años fructíferos. Este mayo, el maestro Gustavo de la Vega Chiota los cumple porque ha tenido esa vocación. Como sociólogo, profesor, investigador o funcionario, ha mostrado siempre un alto sentido de responsabilidad y entrega. Hoy en día, en que la sociología parece no recibir el reconocimiento de antaño y en que tantos la han abandonado, nuestro homenajeado ha sabido permanecer fiel a su disciplina. Sus intereses y la visión que de los problemas tiene, los trabajos que realiza, son los de un auténtico sociólogo con conciencia social. Como profesor, su labor no puede ser calificada sino de extraordinaria. En nuestra facultad le ha dado clases a 49 generaciones y ha enseñado además en otras dependencias e instituciones, en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, en la de Trabajo Social de la Secretaría de Educación Pública, en la Universidad La Salle, en la Internacional de México y en la CREFAL de la UNESCO-EA. Ha sido asesor de más de 150 tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, y ha dirigido más de 300 prácticas de campo con los estudiantes de nuestra facultad. Estos son datos objetivos que incluso probablemente mencionará algún otro ponente, pero lo más importante es la calidad de sus enseñanzas y su genuina vocación como profesor. Quiero destacar de manera especial las prácticas de campo que ha dirigido por lo que ellas representan: educar a los alumnos fuera del aula, en un sentido amplio, y sobre todo darles a conocer la diversidad de la realidad nacional. Diversidad que se manifiesta en distintas formas de trabajo, de creencias, costumbres, lenguas, gastronomía, vestido. Diversidad geográfica tanto como cultural. A todo ello han atendido las prácticas del maestro de la Vega. Ese tipo de prácticas debieran ser obligatorias para todas las carreras de la facultad. Son altamente formativas e instructivas. Le he sugerido al profesor de la Vega que publique un libro sobre estas prácticas. Sé que conserva mucha documentación al respecto y nadie mejor que él para hacerlo. Debe quedar constancia escrita y divulgada de semejante esfuerzo. Me ha dicho que lo hará. El maestro de la Vega ha investigado tanto sobre problemas de sociología
como de la educación superior en México y de metodología de la investigación social. De esta última línea apareció en 2016 el libro La investigación documental en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades, que publicó la UNAM. Es un libro fundamental y diré por qué. En nuestro ámbito, cuando hablamos de fuentes documentales, solemos pensar exclusivamente en fuentes escritas, libros, revistas y periódicos, acaso archivos. Esta obra ayuda a superar esa estrecha concepción al incluir como fuentes de la investigación a la fotografía, la fonoteca, el cine, los videos, los museos y, por supuesto, las fuentes digitales y el Internet. También nos enseña a utilizar los recursos de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación y del Diario Oficial. El libro, escrito por especialistas en cada rubro y bajo la coordinación del profesor de la Vega, nos da una amplia visión de la diversidad de fuentes de consulta que están a nuestra disposición cuando realizamos investigación. Gustavo de la Vega ha sido miembro destacado de comisiones dictaminadoras y evaluadoras y del Consejo Técnico de nuestra facultad. Ha sido también funcionario académico. De esta faceta quiero relatar una labor suya que conocí muy de cerca. En 1992 fui designado jefe de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad y tuve el acierto de nombrar a Gustavo de la Vega como coordinador de Sociología. Su labor ahí fue extraordinaria. Aunque tuve la fortuna de elegir muy buenos coordinadores, uno por cada disciplina de la facultad y otro más por estudios latinoamericanos, y sin demérito de ninguno de ellos, Gustavo de la Vega fue, sin lugar a dudas, el mejor. Siempre realizó todas las tareas de manera sobresaliente y puntual. Fueron muchas las labores realizadas en el posgrado durante aquellos años. Baste decir aquí que con nosotros todos nuestros programas, tanto de maestría como de doctorado, ingresaron al padrón de programas de excelencia del CONACYT, obteniendo así becas para los estudiantes, y que la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo nuestro, y donde Gustavo era miembro del Consejo Editorial, también ingresó en la lista de revistas reconocidas por el CONACYT. Como dije antes, todas las actividades realizadas por el maestro de la Vega en el posgrado fueron excelentes, pero quiero destacar dos que surgieron por su iniciativa. En la propuesta de nuevos planes de estudio para la maestría de Sociología, que fueron aprobados por el Consejo Interno de Estudios de Posgrado de toda la UNAM, propuso una modalidad sumamente novedosa: abrir dentro de la misma maestría dos vertientes, una académica y otra profesionalizante, para que los estudiantes pudieran optar por una de ellas según sus intereses. Lo usual es encontrar una o la otra, pero no las dos posibilidades en una misma maestría. La otra aportación del maestro de la Vega fue que su coordinación realizó el primer coloquio de doctorandos en la historia del posgrado de la facultad. Hoy, que es de lo más común este tipo de coloquios, no debemos olvidar quién fue el creador del primero de ellos. En este homenaje no puedo dejar de mencionar otras características de Gustavo de la Vega. Gustavo es un hombre decente, y esto, ahora más que nunca, es de una importancia fundamental. De firmes valores, responsable y comprometido, uno sabe que puede confiar en él. Ha formado con Antonia y sus dos hijos, Vania y Gustavo, una bonita familia a la que tengo el placer de conocer. Desde hace algunos años, cada diciembre me invitan, único invitado, a comer y pasar una agradable tarde de convivencia con ellos. Gustavo es también un buen amigo, afectuoso y considerado. Nunca olvidaré su solidaridad al renunciar a la coordinación de Sociología cuando yo salí del posgrado, y guardo con mucho cariño la carta que con ese motivo me escribió. Al cumplir 50 años como profesor universitario, le expreso a Gustavo mi más cálida y afectuosa felicitación, así como a algunos de sus exalumnos que tuvieron la feliz idea de este homenaje al fecundo trabajo y al auténtico compromiso del maestro de la Vega
con nuestra universidad. Muchas felicidades. Fue entre 1972 y 1974 que estudié con Gustavo de la Vega, cuando él era ayudante de profesor de los antropólogos Isabel y Ricardo Pozas. Al recordar esos años, siento una inmensa gratitud hacia los tres, y digo los tres porque Gustavo era la mano derecha y la izquierda también de doña Isabel y don Ricardo. Me inscribí con ellos en el taller de investigación social y nos correspondió hacer como práctica de campo una breve estancia de investigación en Villa del Carbón, en el Estado de México. Duró no más de una semana, pero me brindó la que tal vez fue la experiencia más enriquecedora de la licenciatura. Recuerdo vagamente la casa de las personas que nos acogieron, a dos de nosotros, localizado un tanto lejos del pueblo de Villa del Carbón. Tenía techo de tejas de barro. Dirán que cualquier casa de campo mexicana es así, pero resulta que ya siendo de noche y estando acostados en camas de madera muy modestas, oímos ruidos extraños que provenían de ese techo. La verdad, nos dio miedo, pero la vergüenza que nos causaba despertar a nuestros anfitriones, un matrimonio, para preguntarles qué pasaba, habiendo visto que nos habían cedido sus mejores camas, mientras que ellos dormían sobre petates en otro cuarto, nos hizo tragarnos el susto. A la mañana siguiente nos revelaron que se trataba de inofensivos ratones de campo. También conservo la imagen de la mujer alta y de tez curtida por el sol que nos acogió. Dirán de nuevo que, excepto por la altura, todas las mujeres del campo mexicano son así. Pero la señora de quien hablo hizo algo admirable para un muchacho citadino. Una mañana en que la acompañábamos por un sendero camino al pueblo, se detuvo repentinamente, bajó un bordo y arrancó un hongo inmenso. No dijo nada, solo lo guardó en la canasta que traía y lo cubrió con un paño. En la noche, cuando volvimos a su casa, nos dio la sorpresa. En una sartén vieja y raspada, cocinó el hongo con cebolla, ajo y epazote, y nosotros lo disfrutamos en grandes tortillas azules que sacaba del comal. Fue un manjar y un auténtico regalo que la mujer apenas probó. Si ya nos había facilitado su cama, ahora se desprendía de un alimento especial con que completaba su raquítica despensa. Fueron, en efecto, tiempos de pobreza para la gente que veía a sus hijos migrar a las ciudades en busca de trabajo. También fueron, y siguen siendo, tiempos de generosidad inexplicable, de no entender la organización comunitaria y las relaciones sociales que la sostienen. Precisamente ese era el tema del taller de investigación social, las razones de la migración por entonces masiva de grupos indígenas a la Ciudad de México y las consecuencias de su partida en las estructuras internas de las sociedades que abandonaban, lo que doña Isabel y don Ricardo llamaban intraestructura, en un libro que acababan de publicar, Los indios en las clases sociales de México. Uno de los secretos de la intraestructura es precisamente la reciprocidad, el dando y dando, que obliga a hacer regalos con la certeza de que seremos retribuidos en el futuro, hoy por ti, mañana por mí. Por supuesto que no se trata solo de regalos, sino en general de servicios relacionados con sistemas de redistribución de la riqueza y de trabajo comunitario. A ese mecanismo se suma el altruismo, del que dio sobradas muestras el matrimonio que nos recibió en su casa. La cooperación humana y las formas comunitarias que ha adquirido en relación con el manejo de los bienes comunes son categorías con que se quiere actualmente entender lo que los profesores Pozas llamaban intraestructura. Hace 3 años que acudí a Gustavo en busca de consejo para seguir estudiando la intraestructura precisamente. Me había hecho penosamente consciente de que nuestra querida facultad se ha olvidado de que el conocimiento no solo está compuesto de teorías e información, que no está contenido únicamente en libros, sino en experiencias, en vivencias personales de profesores y alumnos. Particularmente en materia de ciencias sociales, el secreto de la enseñanza-aprendizaje es la práctica. Así que fui a preguntarle por su experiencia a Gustavo. Volví, pues, al punto de partida y de alguna manera a los días de Villa del Carbón y al inabarcable regalo de la infraestructura
que nos hiciera la mujer alta y de piel curtida por el sol. Cuando un grupo de alumnos y yo estuvimos por viajar a varios pueblos cercanos a Malinalco, en el Estado de México, le pedí a Gustavo que hablara con nosotros. Nos contó lo que ocurre con un grupo desde que se sube al camión y sale de la ciudad hasta que regresa con los regalos sociales del campo. Dijo algo invaluable, que las prácticas crean al grupo, que alumnos y alumnas son unos antes de partir y otros al volver, y que cuando regresan pertenecen a una forma de comunidad, la comunidad académica. ¿Y cómo no va a ser así?, nos indicó, tratándose de un viaje hacia otras realidades y hacia nuevas relaciones personales, tanto las inmediatas de los compañeros de viaje como las insospechadas de las personas con las que se habla en los lugares descubiertos. Esa es la riqueza, o gran parte de la riqueza, de las ciencias sociales. Ese fue el regalo de sabiduría que Gustavo nos ofreció. Nuevamente, en 2015, al proyectar una instancia de investigación en el estado de Oaxaca, recurrí a Gustavo. Me orientó en la organización del proyecto e incluso pude coincidir con él en una visita que hizo a ese estado y que relato aquí porque sirve de ilustración de lo mucho que él ha logrado y que puede lograrse con las prácticas de campo. Nos encontramos en San Andrés Guayapam y emprendimos la subida a El Pedregal, zona incrustada en la ladera de un monte que es un campo de experimentación de permacultura. De ser un montón de piedras que le dieron nombre, El Pedregal precisamente, se convirtió en un monte reforestado donde se han llevado a cabo varios proyectos de tecnología ecológica. El amable Álvaro Santiago, ingeniero agrónomo a cargo del Pedregal, nos condujo por senderos que subían y bajaban y daban vuelta aquí y allá, para que conociéramos distintos sistemas destinados a impedir la erosión, como los gaviones, una bicicleta convertida en bomba de agua mediante el añadido de un pistón, la simpática cacaja, un excusado seco consistente en eso, una caja donde se deposita excremento humano que se usa como abono, práctica antiquísima. O represas donde desde que se inició el experimento han reaparecido ranas y culebras de agua que solo los vecinos más ancianos de Guayapa conocían, un marcador biológico de la recuperación del frágil ecosistema de la Sierra Juárez. Esos resultados del campo experimental del Pedregal, afirma el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, uno de sus grupos organizadores, junto con otros proyectos similares, bastarían para abastecer de agua una ciudad que padece ahora los estragos del cambio climático y es un escenario en miniatura de la guerra del agua que ya estalló en la Ciudad de México. De eso, de la necesidad de ver el funcionamiento de ese proyecto alternativo y de hablar con quienes lo están construyendo, de palpar con las propias manos las posibilidades sociales de dichos proyectos, algo que no puede sustituir el mejor libro ni la mejor clase magistral, se trata en las prácticas de campo. Es una de las grandes y tenaces enseñanzas de Gustavo. Quiero terminar diciendo que agradezco la fortuna de conocer a Gustavo de la Vega y de haber contado con su apoyo solidario. Es la valiosa cosecha de una relación académica que siempre fue relación de amistad, pues es amistad lo que siempre ofrece Gustavo. Quiero insistir finalmente en la necesidad de escuchar con atención lo que Gustavo nos ha estado diciendo por años, más aún si queremos poner al día, como le exigen los cambios en la pedagogía de la educación superior en el mundo, a nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas felicidades Gustavo, y muchas gracias. Es para mí un honor estar en esta mesa acompañada de queridos profesores. Eduardo, me diste clase. Gustavo, aunque no me diste clase, fuiste un profesor indirecto, ¿no? Y don Raúl, ¿quién no ha leído sus libros en esta facultad? Yo soy egresada de Sociología igualmente en esta facultad y la verdad es que para mí es un honor venir, no solo como coordinadora de un seminario creado en la universidad para hablar sobre envejecimiento, ¿no? Y vejez, sino también como egresada de Sociología. Entonces, es un honor para mí. Bueno, quiero decirles que 50 años no es fácil y no cualquier persona en esta universidad llega a tener 50 años de compromiso universitario constante. Primero,
de vivir realmente con la intensidad con la que Gustavo lo ha hecho, de ser absolutamente puma durante 18.250 días. Una cantidad de días que, como bien dijiste, Eduardo, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Todas las estrategias, todo lo que uno tiene que hacer todos los días para poder venir a dar clase, para poder venir a trabajar, para estar consciente de la realidad de nuestro país y para tratar de hacer algo que no se ha mencionado, pero que es central entre los universitarios. Es la generatividad. Es una mezcla, es un concepto gerontológico que habla de dos conceptos fundamentales: productividad y generosidad. Y la generatividad te caracteriza, Gustavo, porque eres una persona que lo veo aquí en esta organización, con los jóvenes que están a tu lado, ¿no? Estás dejando un legado muy importante que recibiste de doña Isabel y don Ricardo y que ahora transfieres también a tus 50 generaciones de estudiantes. Y esta generatividad es un concepto sumamente importante en los estudios de envejecimiento porque reflejan algo que a veces nos da vergüenza declarar cuando preguntamos la edad de las personas, pero es esa experiencia acumulada, Gustavo, esa experiencia acumulada que es el capital académico más importante que tiene la UNAM y que, como bien señaló también el embajador de Japón, ¿no? También heredaste de tu abuelo esa longevidad japonesa que te hace estar aquí y que, por desgracia, muchos otros colegas, profesores, también investigadores de nuestra universidad, no logran llegar a esta longevidad académica de 50 años. Gustavo además se caracteriza por una cuestión muy importante en su trayectoria. Yo le pedí que me enviara su currículum y él, en toda su humildad y de verdad su sencillez, me manda una cuartilla que por supuesto para nada refleja todo el esfuerzo de 50 años. Él trabajó desde toda su carrera, toda su trayectoria, un aspecto del que desgraciadamente todavía en México tenemos serios déficits, y me estoy refiriendo a la metodología de investigación. Por eso la contribución de Gustavo es sumamente importante, porque en nuestro país, ustedes saben muy bien, también en nuestra universidad, la UNAM produce cerca del 60-70% de la investigación que se da al país, y es investigación que tiene que ser transformadora de la realidad. Desgraciadamente no lo vamos haciendo, no lo hemos logrado, porque hay mucho déficit de metodología de la investigación. Y durante 50 generaciones, Gustavo de la Vega Sciotta ha enseñado metodología, y no solamente la teoría, como bien señala Eduardo, sino también el sentir de los sociólogos, el vivir la realidad, la empiria sentida a través de las emociones, que los sociólogos que nos hemos formado en esta facultad hemos apreciado, y donde también, sin denostar por supuesto en ningún sentido la teoría, ¿no?, se enriquece fundamentalmente con la empiria, con la experiencia, con el trabajo de campo de estas 300 prácticas, ¿no?, que has realizado con tus alumnos, Gustavo. Entonces, es una cosa, de verdad, muy pocas personas tienen este privilegio de tener esta trayectoria, esta vida, esta familia que te ha acompañado y que sin lugar a dudas es el sostén emocional de la productividad de nosotros los académicos universitarios. Otra cuestión sumamente importante que tiene que ver con esta longevidad y que decíamos hace un momento, Gustavo, en las escaleritas antes de subir, es la dignidad de ser viejo. Y la dignidad de ser viejo o vieja en nuestra universidad es un privilegio. Por eso yo creo que ese tipo de homenajes tienen que institucionalizarse en nuestra universidad por honor al privilegio de ser universitario. Cumplir 40, 45, Dolores, 50 o 60 años es un privilegio. De hecho, estar dentro de la universidad es un privilegio que a veces se nos olvida y que muchas próximas generaciones jóvenes no han llegado a poder insertarse en otras universidades o en esta misma. Hemos afortunadamente también, y tú lo has logrado también, Gustavo, insertarte en la formación de muchísimos investigadores. Estaba recordando Natividad Gutiérrez Chong, por ejemplo, una destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, que fue tu alumna, y infinidad de investigadores más que tú has formado, igual Raúl, igual Eduardo, y esto es fundamentalmente esa generatividad, esa generosidad
con productividad. El legado de ser Puma, el legado de ser universitario. Yo la verdad es que me quedo corta con todo lo que tú en esa hojita humilde y sencilla me mandaste, supongo porque son 300 o 400 hojas de currículum, ¿no? De nombres de estudiantes, de temas de investigación, de temas que tú orientaste metodológicamente y que son centrales para entender nuestra realidad, nuestra compleja realidad mexicana. Algo también que es muy importante y que solamente quisiera mencionar tiene que ver con esta capacidad que tiene, esa sencillez, Gustavo. ¿Te acuerdas cuando visité Japón y te pedí consejos, no? Porque yo sabía que tenías a tu hija allá en Japón y que seguramente me ibas a orientar, y porque para mí fue una experiencia fantástica, fantástica conocer Japón, sobre todo porque, como ustedes oyeron, trabajo el tema de envejecimiento y el país más envejecido del mundo es justamente Japón, y es justamente un país que se levantó después de una terrible bomba atómica. Entonces, obviamente, era para mí una cosa maravillosa que tú me pudiste aconsejar muy bien, porque eres una persona generosa, humilde y que siempre estás dispuesta a ayudar a los demás. Otro elemento fundamental que se observa simplemente en este auditorio es la didáctica, la capacidad de transferir los conocimientos para gestionar, para entender, esa didáctica con la que tú enseñaste sociología. Y yo veo a los jóvenes, muy pocos profesores, conozco bastantes, tienen esa escuela que tú estás dejando también y que tú estás enriqueciendo y que estás, por supuesto, alimentando. Y yo, como te decía, y no es en broma, Gustavo, forma parte de nuestro seminario, por favor, porque necesitamos enriquecer mucho el seminario con gente como tú, participativa y generativa. De verdad, es un honor. Agradezco muchísimo este privilegio, porque yo soy simplemente una socióloga que tuvo la oportunidad de trabajar en esta universidad y me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Es realmente un honor para mí estar en esta mesa. Es una deuda que tengo con el profesor de la Vega de hace 10 años, que por una situación médica no pude acompañarlo, entonces ahora estamos cerrando ese ciclo. Y bueno, creo que también estoy aquí en representación de todos sus alumnos, miles de alumnos de la carrera de comunicación, porque si bien el profesor es sociólogo, pues ha formado también a muchísimas generaciones de comunicólogos, ¿no? en la facultad. Entonces, pues es un honor para mí ser la voz de todos aquellos que sé que muchos quisieran estar aquí, muchos están trabajando, ¿no? Por situaciones no pudieron venir, pero al menos de mi generación hay mínimo 150 personas que sé que quisieran estar aquí con el profesor. Y bueno, tengo un pequeño texto que escribí para él sobre su aportación a la enseñanza de la investigación en ciencias de la comunicación. El otro día, leyendo un texto de un antropólogo colombiano, Juan Cajas, tiene una cita muy linda que me recordó mucho al profesor, que es: la vida es una hipótesis de trabajo. Cuando la leí no pude sino pensar en el profesor Gustavo y pensar que pues, su vida ha sido justo eso, su trayectoria, tanto personal como docente, ha sido eso, una hipótesis de trabajo que creo que ha desarrollado de manera siempre congruente, con valores, con honestidad y sobre todo con mucho amor por la docencia, por sus alumnos. Y bueno, algo que me ha enseñado el profesor es la recuperación de las historias de vida. Este texto que escribí para él es un pequeño homenaje y una pequeña parte de la historia de vida del profesor. Y me gustaría empezar con esta primera parte de este homenaje y después hacer algunas anécdotas que creo que resultarán interesantes. Bueno, hablar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM implica reconocer un espacio académico constituido por la interdisciplina de su planta docente, científicos sociales que a lo largo de su existencia le han dado forma e identidad. Uno de ellos, sin duda, es el profesor de la Vega Xota, quien ha sido pilar de la consolidación del eje de metodología de la investigación, no solo en la carrera de Sociología, sino en la de Comunicación. Tanto por su participación y contribución en la revisión, reelaboración y propuesta de los planes de estudio de la carrera, como por la formación profesional, académica y docente de estas 50 generaciones de alumnos que han participado con él en las más de 300 prácticas de trabajo de campo realizadas a lo largo y ancho del país. Espacios de confrontación de los alumnos con la realidad social y de la aplicación de la investigación directa, la que traslada la teoría de las aulas a la calle, al campo, al pueblo, la que se aproxima a las personas de a pie para conocer sus vivencias, experiencias y testimonios.
En 1967, a la edad de 21 años, Gustavo de la Vega Xota ingresó como profesor a la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tan solo un año antes de que ésta se convirtiera formalmente en facultad. Al incorporarse a la institución de estudios de posgrado, los estudios de posgrado e integrar una planta estable de profesores de carrera. La oportunidad llegó por invitación del antropólogo Ricardo Pozas Arciniega, profesor fundador de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que dirigía el Centro de Estudios del Desarrollo, espacio pionero en la investigación social fundado en 1964 y de quien Gustavo de la Vega fue discípulo. En ese año de 1967 se llevó a cabo la convocatoria para la primera generación de becarios del Plan de Formación de Profesores, donde los estudiantes y pasantes seleccionados trabajarían al lado de los profesores en proyectos de investigación, experiencia que les mostraría el oficio del científico social. Para la primera generación de este centro fueron elegidos por el profesor Ricardo Pozas, el sociólogo Fernando Holguín Quiñones y el historiador Alfonso García Ruiz, 5 estudiantes para ser formados e integrarse como docentes universitarios bajo la tutela de Ricardo Pozas. Entre ellos se encontraba Gustavo de la Vega, estudiante del 4º año de la carrera de Sociología. La primera materia que impartió fue Métodos y Técnicas de la Investigación Social, la cual se centró, por encomienda del profesor Pozas, en la organización y realización de prácticas de campo con los alumnos del primer año. Las prácticas tenían carácter obligatorio y se llevaban a cabo 2 veces por semana, los días martes y sábados. Cabe recordar que desde la formación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en 1951, las 4 carreras impartidas, correspondientes a la licenciatura en Ciencias Sociales, licenciatura en Ciencias Políticas, licenciatura en Ciencias Diplomáticas y licenciatura en Periodismo, contemplaban una formación común, con un perfil humanístico-social en sus primeros 2 años, lo que significó que la materia a cargo del profesor Gustavo de la Vega perteneciera al tronco común y sus estudiantes conjuntaban intereses profesionales distintos. A esta labor docente siguió un año después dirigir el primer campamento de investigación organizado por el CED, actividad que implicó un periodo extenso de trabajo de campo con los alumnos en la Sierra de Songolica, en el estado de Veracruz, y que puede considerarse como uno de los antecedentes directos de las prácticas de trabajo de campo que han caracterizado su trayectoria docente con los alumnos de Ciencias de la Comunicación y de Sociología. Es importante señalar también el contexto sociohistórico del ingreso del profesor Gustavo de la Vega a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, ello para comprender su perfil académico y los intereses que han guiado sus líneas de investigación. La segunda mitad de la década de 1960 estuvo enmarcada por movimientos de trabajadores, líderes agrarios, maestros y estudiantes, no solo en la Ciudad de México, sino en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Guerrero, los cuales crearon un ambiente propicio para que los jóvenes universitarios cuestionaran no solo su propia realidad, sino también el momento histórico por el que atravesaba el país. Hay que considerar también el punto de inflexión que representó el movimiento estudiantil de 1968, el cual en conjunto con otros movimientos fuera del país tuvieron una fuerte incidencia en la vida de los universitarios. Dicho contexto representó también un momento significativo para las generaciones de alumnos que estaban en la facultad, quienes buscaron salir del espacio escolar y acercarse a la gente en las fábricas, instituciones, mercados y algunos pueblos para conocer su sentir, interesados en el estudio de los movimientos y de las clases sociales. Buscaron vincular el movimiento estudiantil con los grupos campesinos y sus conflictos. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaban, pues en palabras del profesor y estudiante Gustavo de la Vega, la mayoría de los universitarios desconocíamos cómo acercarnos a la gente, cómo hablarle, cómo conocerla, cómo comprender sus problemas y cómo trabajar por su bienestar. Todas ellas razones por las que habíamos elegido estudiar carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por más que nos resistíamos, debíamos concluir que la enseñanza que recibíamos en la universidad estaba distanciada de la realidad social. Podíamos repetir con facilidad lo que decían los teóricos y los metodólogos, pero no sabíamos cómo realizarlo y cómo aplicarlo. Dicho episodio permitió que, a raíz de un ejercicio reflexivo y cuestionamiento sobre la forma de aprender la realidad social y a través de círculos de estudios con investigadores de la ya entonces Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un grupo de estudiantes, entre los que se encontraban jóvenes docentes como Gustavo de la Vega, propusieron un nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje, los talleres de investigación, los cuales fueron establecidos formalmente como asignaturas principales del eje metodológico de la carrera de Sociología en la reforma del Plan de Estudios de principios de 1970. Ello se llevó a cabo en un periodo de cambio al interior de la facultad, en el cual el rector Pablo González Casanova creó el Centro de Didáctica, al tiempo que impulsó la función de fomento de la investigación innovadora de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, en cuyas actividades participaron profesores en proceso formativo. Y bueno, creo que las prácticas de campo, de las que es pionero el profesor, pues han marcado a todas estas generaciones de alumnos. Las prácticas de campo, más que una fase del proceso de investigación, representan la experiencia de investigar la vida social desde adentro, pues dotan a los alumnos del contacto
con una realidad que muchas veces les es ajena y les permite analizar problemas específicos y proponer soluciones. Son experiencias académicas y de crecimiento personal que a muchos alumnos les ha permitido identificar su vocación profesional. En este sentido, su labor docente ha llevado al profesor Gustavo de la Vega a merecer reconocimientos por la formación de estudiantes a través del trabajo de campo. Hay otro aspecto que mencionar, que es su contribución a la eficacia del proceso de titulación, de la cual él es un firme creyente. A lo largo de su labor docente ha dirigido cerca de 200 tesis, bueno, más de 200 tesis, de las cuales 50 o más corresponden a la carrera de Ciencias de la Comunicación y la Maestría de Comunicación. La primera tesis que el profesor dirigió en la entonces carrera de Comunicación y Periodismo fue en el año de 1982 y el título fue La opinión en el periodismo. Bueno, hay como mucha parte de la historia, de su historia de vida docente que podría seguir retomando, pero creo que estas solamente son algunas pinceladas que nos dicen mucho de quién es el profesor. Creo que es importante, incluso como un documento de recuperación histórica, porque muchas veces alumnos cuando salen de las clases dicen, he tomado una de las mejores clases con el profesor de la Vega, pero creo que nunca se han metido como a ver cuáles son los antecedentes y, como decía el profesor Suárez Íñiguez, qué es lo que ha hecho como pilar aquí en la facultad. Para mí, como les decía, es un honor estar en este homenaje. Todos los participantes de la mesa he tenido oportunidad en diferentes momentos, ya sea de leerlos, de estar con ellos en clase o de retomarlos para algunos trabajos, entonces realmente es para mí algo, como les decía, muy importante, y además de su fase como docente, creo que algo que todos conocemos quienes estamos aquí es su fase como humanista, como persona, como amigo. Como les mencionaba al principio, hace 10 años no pude estar en el homenaje porque tuve una operación, un trasplante, y el profesor de la Vega estuvo, como siempre, al pendiente de mí. Tengo más de 16 años de conocerlo y bueno, es muy emotivo, pero no solamente ha sido un profesor, ha sido un amigo, ha sido una guía, y creo que la congruencia con la que siempre se ha manejado, ¿no? Nunca haber renunciado a sus ideales, la solidaridad que ha mostrado con otros profesores, con otros docentes, hablan mucho de quién es como persona. Y bueno, me siento muy privilegiada de conocer a su familia, de haber llegado muchas veces a su cubículo que compartía con el profesor Rojas Soriano, ¿no? Siempre ellos bromeando, platicando, siempre los dos abiertos a que llegaran los alumnos a pedir orientación, a darles los mejores consejos, y creo que eso es algo que espero que esta facultad, que es mi alma mater, pues siga teniendo, ¿no? Y que los profesores y los docentes que están ahora se queden con todas estas enseñanzas. No sé qué más decirme, es que pues lo quiero mucho. Muchas gracias por permitirme estar aquí, por hacer este pequeño homenaje recordando su historia de vida, y bueno, de parte de todos los alumnos que no puedan estar aquí, le queremos dar las gracias, profesor. En el año de 2012, como parte de las actividades de un proyecto para impulsar las prácticas profesionales en la carrera de Sociología, se me encomendó leer la tesis de licenciatura del profesor Gustavo. Cuando la empecé a leer, recuerdo que solté una carcajada y dije, claro, ahora todo tiene sentido. Después de la dedicatoria y antes del índice aparece la siguiente frase, la cual cito textualmente. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. La frase es sintética e incita a no quedarse solo en la investigación teórica, sino que además de esto hay que complementarla con la práctica para así poder transformar la realidad social. Creo que en su momento el profesor Gustavo lo tomó como un proyecto personal y no solo como una frase inspiradora, como un proyecto y una convicción que inculca a los estudiantes que han tenido el gusto de compartir el aula y otros espacios con él. Fue como adjunto del taller de investigación sociológica 2, impartido de agosto a noviembre del año 2016, que pude conocer el documental Nace una cooperativa, filmado en blanco y negro por el profesor Gustavo en San Luis Tlaxcaltemalco, Xochimilco. Tiene gran valor como testimonio de la condición del campo mexicano en aquel momento y en efecto documenta cómo se fue gestando el proceso que permitió crear una cooperativa que transformó la realidad social de los chinamperos. El profesor Gustavo también participó como asesor en la filmación de documentales extranjeros que querían captar la cultura y tradiciones de nuestro país. Aunque no me lo dijera directamente,
me parece que en esa serie de documentales puso en práctica todos los conocimientos que adquirió al lado del profesor Ricardo Pozas Arciniega, desde los más cotidianos como lo son el conseguir un lugar donde comer en una comunidad rural, hasta los más teóricos relacionados con el estudio de las ciencias sociales. Y es que a final de cuentas uno nunca termina de entender hasta dónde deja de ser discípulo y hasta dónde comienza a ser maestro, porque muchas veces son los profesores los que más impactan en nuestras vidas y los que más nos ayudan a sobreponernos a experiencias que nada tienen que ver con el plano académico. Nos ayudan a darle sentido a la vida y a decidir el camino que vamos a transitar. En una comida el profesor Gustavo me comentó que cuando entró a la facultad él quería estudiar periodismo. En aquel momento había un tronco común y por esa misma razón pudo tener contacto y conocimiento de profesores como el ya mencionado Ricardo Pozas Arciniega y Pablo González Casanova. Al terminar el tronco común, el estudiante debía hacer una fila en la ventanilla de servicios escolares de la facultad para inscribirse a la carrera que había elegido. Mientras estaba formado, el estudiante Gustavo de la Vega Xiota aún seguía meditando y pensando si quedarse con la idea que tenía o cambiarla. Tenía que tomar una decisión, ya que la fila iba avanzando y los trámites burocráticos no esperan. Después de comunicar su decisión en la ventanilla de servicios escolares, se reunió con sus amigos que le recriminaron por haber cambiado su decisión, por no haberse inscrito en la carrera de periodismo. El profesor Gustavo reconoce las bases que le permitieron desarrollarse en el ámbito académico y profesional. Se reconoce e identifica como discípulo de grandes maestros y a su vez muchos de nosotros adoptamos la misma actitud. Reconocemos en él a esa figura emblemática, a ese profesor investigador que nos sigue compartiendo una gran cantidad de conocimientos, pero sobre todo nos ha permitido desarrollar nuestras capacidades. Cuando estás en un seminario de titulación o en un taller de diseño de tesis profesionales, el estudiante ya llega con una visión, con un problema, con una delimitación e incluso con un objeto de estudio. En esas materias el trabajo es muy teórico, consiste en hacer más preciso y riguroso el discurso científico. Tiene grandes satisfacciones, ya que puedes ver cómo los estudiantes van desarrollando y creciendo con su investigación, pero no cabe duda que es una experiencia diferente a la que se tiene en una materia más práctica como lo son los talleres de investigación sociológica. En el taller ayudas al estudiante a ver su entorno de una manera diferente, a verlo como una realidad social, una realidad cambiante en la cual podemos incidir. Los estudiantes comprenden que es en su entorno inmediato donde están los problemas sociales que más impacto han tenido en su vida y reciben las herramientas que les permiten afrontarlos, comprenderlos, explicarlos y, de ser posible, elaborar propuestas de solución. En el taller no solo se ve teoría, también existe la práctica en el aula, en la facultad, en la universidad, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en la ciudad, en lo rural, en todos los espacios donde el sociólogo puede intervenir y aportar. Mediante la práctica de campo se acerca al estudiante a los problemas sociales, a los actores involucrados y se le enseña a aplicar toda la teoría recibida en la facultad. También se generan actos de conciencia en el estudiante, que sienta pertenencia con su barrio, con su entorno más cercano, con el pueblo, con la patria, con la nación, que sepa lo que es la UNAM, lo que es ser un estudiante y trasladar todo eso a sus investigaciones, lo cual a fin de cuentas da como resultado tesis con un alto grado de compromiso social. Me parece que entre muchas razones son estas las que mayor peso tuvieron para que el profesor Gustavo decidiera volver a impartir los talleres antes de que los cambios al plan de estudios los hagan a un lado. Aprender a investigar investigando podría ser la frase que mejor describa la labor del profesor Gustavo de la Vega Xiota, síntesis de sus raíces y de su propia identidad. Los estudiantes que cursan el taller de investigación sociológica 3 en este año de 2017 son los últimos que tendrán la oportunidad de recibir los conocimientos, asesoría, consejos y afecto del profesor Gustavo dentro del espacio que representan los talleres de investigación sociológica. Han aprendido en las clases la importancia de la artesanía intelectual de Mills o hacer la talacha, como les comenta el profesor Gustavo. A pesar de que Mills y el profesor Gustavo en su momento utilizaron las famosas y ya míticas fichas, se deja claro que estas son solo herramientas como las TICs. Su utilidad es la de registrar el dato, pero hasta ahí. De la misma forma en que el fichero más elegante no puede por sí solo recabar los datos, tampoco el celular más potente puede captar algo significativo si el investigador carece de los elementos que le permitan discernir qué registrar para dar un testimonio que pueda fundamentar la investigación. El profesor Gustavo ve las TICs como herramientas que permiten facilitar las tareas de registro del audio, fotos, video y a su vez del dato.
Por eso mismo, lejos de cerrarse a la utilización de nuevas tecnologías, fomenta el uso crítico de las mismas para facilitar los procesos de investigación, pero ante todo dejando claro que deben ser usadas como herramientas que permitan agilizar los tiempos y poder hacer investigaciones más complejas, no como sustitutas de análisis y reflexión que el investigador debe hacer. El uso de estas herramientas tampoco debe perder de vista el compromiso social que debe tener el investigador social. Compromiso social que demanda ahondar en asuntos que pueden llegar a generar incomodidad, incluso detenciones por parte de autoridades civiles o de los grupos sociales investigados, como en alguna ocasión le ocurrió al mismo profesor y como nos ha ocurrido a varias personas que hemos hecho nuestras tesis en pueblos lejanos, donde nos dicen, ¿y tú por qué estás preguntando eso? Y que a final de cuentas uno tiene que recurrir a la autoridad de la universidad para decir, soy estudiante y por eso estoy preguntando estas cosas. Somos investigadores sociales, sopesamos los peligros y estamos ahí para darle voz a los actores sociales, y por esa misma razón actuamos íntegramente. Evitamos ocultar que vamos a grabar el audio o fotografiar algunos elementos que componen la cotidianidad del informante, el cual tratamos ética y respetuosamente con base en las enseñanzas que nos ha legado el profesor Gustavo de la Vega Xiota, quien ha mostrado congruencia y coherencia entre lo que enseña en el aula y su praxis. En este año de 2017, en que celebramos 50 años de trayectoria, no solo nos centramos en la labor del docente, también hay que tomar en cuenta la labor del investigador social. Lejos de personajes e instituciones, el mayor legado que nos ha dejado Gustavo es el trabajo conjunto para mejorar la realidad social. Todos los que han sido formados como profesores adjuntos, investigadores, tesistas o en algún aspecto académico, hemos compartido diferentes momentos y etapas de su trayectoria, misma que transmitiremos a nuestros estudiantes, discípulos, familiares y descendientes, porque Gustavo de la Vega Xiota no solo nos enseñó en el aula, también nos impulsó a crecer en el plano personal y profesional. Muchas gracias. Por eso voy a ser muy breve. Hoy el periódico La Jornada de Circulación Nacional se suma al homenaje del maestro Gustavo de la Vega Xiota y publica en el Correo Ilustrado una nota invitando a este homenaje. También hacer referencia a que en este auditorio están con nosotros 9 campesinas y campesinos del estado de Morelos, de Zacatepec, Morelos, y también para que no se olvide la memoria histórica, que es justamente lo que preconiza el modelo neoliberal para nuestros pueblos de América Latina, recordarles, y más porque el maestro Gustavo de la Vega Xiota hizo varias prácticas de campo en Zacatepec, en el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Por eso me atrevo a decirlo, que hoy justamente, 23 de mayo de 1962, hace 55 años, fue masacrado Rubén Jaramillo, seguidor de Emiliano Zapata, junto con su familia, en la ruina de Xochicalco, por el gobierno federal. Es algo que está en los libros, está en la historia, pero que poco se cita. Justamente, en este momento me llama la atención que haya campesinos aquí. Nuestro reconocimiento por su estancia, por su trabajo en el campo, compañeros campesinos. Ya mis conceptos los he expuesto en el libro colectivo, que se va a presentar en unos minutos, por eso concluyo dedicándole al maestro Gustavo de la Vega Xiota un bello poema de Nezahualcóyotl, 1402-1472. Iguanascan quimati noyolo, nicaquise cuicatl, niquitese xochitzintli, oninequisquia, amo quemanix poliwi. Por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. Muchas gracias. Es para nosotros un honor estar en esta mesa, celebrando con el maestro Gustavo de la Vega estos primeros 50 años de vida académica, y en los cuales muchos hemos compartido, no solamente uno, sino muchos años. Y he aquí que estamos reunidos para celebrar, felicitar, apapachar, y si me lo permite la maestra Antonia, besuquearlo, abrazarlo,
porque 50 años no es nada. Hay un tango que dice que 20 años no es nada, que le pregunten al maestro de la Vega que 50 años de vida académica no es nada. Hojas de leer, de soportar alumnos, de querernos, de guiarnos, no es nada sencillo. Los que hemos intentado seguir en la vida académica, sabemos, algunos a los 10 años ya queremos tirar las toallas, a los 20 más, pero 50 no es nada fácil. Entonces, si estamos aquí, es porque queremos al maestro de la Vega, porque hemos compartido muchos minutos y le hemos dedicado tiempo y queremos estar con él más y más tiempo. Sin embargo, las palabras se las lleva el viento. Entonces hemos decidido, muchos de sus alumnos y más, dejar un testimonio. Ese testimonio que él va a poder leer y leer y leer cuantas veces quiera, hasta que se lo aprenda, hasta que se canse, y en el cual van a estar todas nuestras vivencias, todos nuestros momentos gratos, como los que mencionaron cada uno de los que están en esta mesa, que han tenido una vivencia con el maestro de la Vega y que ahora están plasmadas en esta primera etapa de nuestro libro. Había una fecha para hacer el cierre, pero como toda buena editora que soy, hay que dar un plazo más, porque no muchos se pueden quedar fuera. Cada vez queremos que más participen, que más le hagan sentir al maestro de la Vega su forma de quererlo, su vivencia. Por eso va a haber una segunda prórroga, para que todos los que nos quieran compartir y quieran compartir con él, porque es un regalo de nosotros hacia él. ¿Qué le podemos regalar a Gustavo de la Vega? Chocolates, dulces. Antonia nos va a regañar. Luego entonces, regalarle algo que hace, leer. Y en ese texto, además de cosas que le van a hacer recordar y vivir, va además saber y conocer nuestro sentir, que hay veces que no sabemos expresar en palabras, sino de forma escrita. En este momento queremos compartir con ustedes algunos de los títulos y de las colaboraciones que nos han llegado. Por favor. De cuando conocí el gusto por la sociología y reafirmé el amor por mi universidad, Adrián Velázquez Cabello. La fuerza de la identidad y algo que aprendí de Sciota, Alejandro Mora Morales. Remembranzas al profesor Gustavo, Ana Guadalupe García Vega. Nuevos planes de estudio de maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, experiencia exitosa de trabajo colaborativo, 1992-1995, Ana Lilia Delgadillo Ibarra. El arte de la investigación, Ana Maribel Bello Malagón. Profe Anayatzin Romero Reyes. Identidad y docencia, Antonia González Barranco. Homenaje a Gustavo de la Vega Sciota, Blanca Audirac Velázquez. La investigación en las ciencias de la comunicación, Carlos Sealtiel López Cabrera. Mi experiencia en los 50 años de docencia del doctor Gustavo de la Vega Sciota, Carmen Giselle García Aguilar. Mi mentor, formador de investigador de un ser humano, Cecilia Santana Arellano. Gustavo de la Vega Sciota y el regalo de la infraestructura, Eduardo Barraza González. Doctor Gustavo de la Vega Sciota, 50 años de compromiso y de oficio sociológico, Enrique Ortega Correa. Gustavo de la Vega Sciota, 50 años como profesor universitario, Enrique Suárez Íñiguez. Para mi gran amigo Gustavo, quien me ha enseñado y aconsejado no solo en el ámbito académico, sino también en mi vida personal. Gracias. Erika Daniela Domínguez Arias. 50 años y 3 años de amistad, Erika Doring. Ni idea, Fabiola Olvera Aldana. Un padre académico, Gustavo de la Vega Sciota, Fabiola Valencia Quirós. Por la confianza, Francisco Javier Ruiz Hernández. Primavera 2016, Georgina Salgado Ruiz. Gustavo de la Vega Sciota y la vocación por las ciencias sociales, Héctor Miranda de la Torre. Gustavo de la Vega Sciota, un sociólogo comprometido y un maestro ejemplar, Laura Becerra Poz. Mi gran maestro, Leticia Jessica Rosales Cañas. El terror de la tesis, Lisbeth Prado Ramírez.
Gustavo de la Vega Xiota, ejemplo de entusiasmo y generosidad. Luis Antonio Mata Zúñiga. Tras el anochecer siempre hay un nuevo sol. Reflexiones sobre epistemología, investigación y acción. Luis Josué Lugo Sánchez. 32 de los 50. Luz Adriana Egán Castillo. Homenaje al doctor Gustavo de la Vega Xiota, María de Jesús Alejandro Quirós. De la Vega, siempre presente en mis etapas de alumna, adjunta, editora y profesora. Gracias, María Elena Hernández Huerta. Estimado profesor Gustavo de la Vega Xiota, María Teresa García Contreras. Relato de conocimientos y experiencias compartidas con el maestro Gustavo de la Vega Xiota, Marta Cañar Techón. Desde la escuelita hasta el consejo técnico de nuestra facultad, Matilde Yáñez Maldonado. 50 años de amor, Mayra Uribe. Gustavo de la Vega Xiota, trayectoria político-académica, Melchor López Hernández. El arte de enseñar a enseñar, el trabajo artesanal de un sociólogo comprometido, Mirieli Yaret García Alcalá. Gustavo de la Vega Xiota, una vida académica comprometida con nuestra sociedad, Raúl Rojas Soriano. El maestro que siempre está dispuesto a apoyar, Teresa Calderón Manríquez. De la práctica de campo a la experiencia de investigación, Viridiana Carrera Aguirre. La enseñanza de la investigación en la praxis, el aporte del profesor Gustavo de la Vega Xiota al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, Viridiana García Mantó. Estos son los primeros artículos que hemos recibido. Esperemos recibir de todos los que están presentes y de los 150 que no están, que nos hagan llegar su aportación, y más, exacto, que nos hagan llegar su aportación y su artículo para darle este gran regalo a un gran hombre como es Gustavo de la Vega Xiota. Y para concluir, quiero leer este texto que seguramente muchos hemos citado. Cuando entres en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupas, lo importante es que nunca salgas de ahí. Nunca va a salir de ahí. Muchas gracias. Gracias por la presentación, profesores, y hace falta dar la palabra a alguien que sin duda nos ha congregado aquí por su experiencia docente y por su calidad humana. Profesor Gustavo de la Vega Xiota, por favor. «50 años después. Agradezco la presencia de todos ustedes a esta ceremonia, la cual tiene como objetivo reconocer 5 décadas de trabajo académico en mi querida Universidad Nacional Autónoma de México. Celebrarlo es un hecho significativo y conmovedor, que me provoca satisfacción, felicidad, orgullo y otros sentimientos. Como sociólogo, no puedo pasar por alto su significado social, especialmente en esta etapa tan brutal que vivimos. Por ello comienzo por preguntarme, ¿lo debo celebrar? ¿Ustedes me deben premiar con su compañía y cariño? La sociedad efímera y superficial que prevalece hoy en día tiene que agasajar a un trabajador que llega a 50 años de actividad. Recuerdo que cuando ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, ubicada entonces en el viejo barrio universitario de la Ciudad de México, se generó en mí un pensamiento y una actitud que me permitieron percibir lo que hoy domino mi identidad unamita, que entiendo como el sentido de pertenencia y conjunto de rasgos y características que asumimos de esta gran institución, las que lejos de cerrarme ante la otredad,
me han permitido conocerla, comprenderla y en algunos casos asimilarla y adaptarla, para explicar e incidir en diferentes ámbitos de la realidad social sin perder la referencia de mis raíces socioculturales. Mi estancia en la UNAM me ha formado como profesionista, pero valoro más la sensibilidad adquirida en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respecto a mi pasado y a la complejidad del contexto cotidiano, humano, social y político, así como el gran reto que significa su cambio y o transformación. Diferentes asignaturas, pero especialmente grandes maestros, me mostraron una perspectiva analítica, crítica y activa para descubrir, conocer, comprender y sobre todo actuar. Mis profesores fueron maestros que no se circunscribieron solo al trabajo en el aula. Eran, y por fortuna algunos siguen siendo, intelectuales activistas. Personajes como don Pablo González Casanova, quien cimentó en mí el interés por el diseño de investigación, área esencial para construir conocimiento de forma sistemática, racional y objetiva. Don Enrique González Pedrero, quien mostró a mi generación la trama teórica e histórica del poder y su dinámica participativa. Igual el doctor Edmundo Hernández Vela, con quien comprendí las relaciones entre los países, el dominio, los bloques y las razones de los conflictos mundiales. Muchos más. Muchos más, para fortuna mía, fueron los maestros de un nivel sobresaliente con quienes estudié, comprendí y me comprometí con el son politicón. Hay dos catedráticos especiales en mi vida de estudiante en esta institución: doña Isabel Orcasitas y don Ricardo Pozas Arciniega. Ellos no solo con sabiduría, sino también con cariño me formaron para ir a la gente, en particular a los pueblos originarios, y con ello confirmar mi vocación y sentido amplio, en el sentido amplio del término. Precisamente en 1967, hace 50 años, cuando cursaba el cuarto año de la carrera, tuve el privilegio de ser de los primeros becarios de esta facultad, desempeñándome como ayudante de profesor y auxiliar de investigación de don Ricardo Pozas Arciniega. En este esbozo sobre mi formación, deseo rememorar que mi rol, tanto de estudiante como de ayudante de profesor, en el año de 1968 fue impactante, pero al mismo tiempo contundente y excepcional para valorar teorías, métodos, técnicas y estrategias que abordábamos en el aula y discutíamos en los pasillos. La perspectiva de enseñanza y activismo de los movimientos estudiantiles nos inclinaban a la acción, reflexión, acción. Y así pude contar con argumentos derivados del estudio de lo real, lo cotidiano, de las personas, los grupos, las clases sociales y la sociedad como un todo. Ser testigo y actor del trascendental movimiento de 1968 me generó un reto: la congruencia.
no solo memorizar los discursos y conceptos de las obras de los teóricos, sino producir, aunque mínimos, algunos cambios. Y la gran ilusión, pugnar por la transformación social. Fue entonces cuando me evoqué a crear proyectos sociales de bienestar que brindaban al menos lo fundamental a los pueblos. Como profesor, asumí el reto de preparar a los jóvenes estudiantes en llevar, comillas, la universidad al pueblo. Tomé las organizaciones sociales como la estrategia y trabajamos con pueblos y comunidades en diferentes sitios de la República Mexicana. Hago un paréntesis para agradecer a la familia Zapala de Tetelpa, en Zacatepec, Morelos, que me recibieron primero como estudiante y después que me han recibido decenas de veces con grupos a los que les han enseñado qué es la caña, qué es el corte de la caña, que es algo realmente salvaje, brutal, y que les han enseñado que en la caña no es solamente dulce, sino también es amarga. Igual a mi querido amigo don Manuel Barragán Rojas, de la Mixteca oaxaqueña, en Guajuapan de León, donde nos facilitó el poder trabajar con estudiantes de sociología en la organización de los pueblos, en la creación de cooperativas, en el llevar el pescado hasta los puestos que la gente no estaba acostumbrada a comer. Manuel, gracias. Ellos brindaron su confianza y apoyo para lograr nuestros propósitos académicos sociales, que por cierto, y lo digo con mucho orgullo, siempre documentó la Gran Gaceta UNAM. Ahí está documentado todo lo que hicimos. Durante mi camino sociológico, y siendo congruente con mi concepción, he realizado investigaciones en múltiples espacios sociales, con personas, grupos, pueblos, movimientos, instituciones y organizaciones. Lo he hecho así porque no acepto los discursos sofisticados, estériles, carentes de sentido, que solo quedan en lamentaciones o en impresionantes discursos que repiten frases, yo diría casi en tono santificado. Mi praxis ha tenido lugar vinculando la UNAM a la sociedad. Y ha sido un privilegio, pues además de formarme como profesional, también me permitió descubrir el sentido histórico, humano y social de la educación, lo que me condujo a prepararme como profesor. Fue en esta universidad, tanto en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como en otros más, espacios más, como la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde supe y comprendí que un profesor es quien tiene sapiencia en un campo, pero también vocación para hacer de la educación un camino hacia la igualdad y la felicidad. Una promesa ante la enorme adversidad y un medio para adquirir destrezas para ser activo, participante y transformador. También razoné que un profesor dialoga, orienta, acompaña y nunca adoctrina. Su convicción y pasión es la educación dirigida a planear y razonar, pensar y razonar, siempre a partir de lo real.
Por eso decidí que debía subir la docencia como compromiso de vida. Las lecturas a pedagogos contemporáneos, particularmente latinoamericanos, me condujeron a enseñar con amor, con pasión, convicción y compromiso. Hoy día, cuando los grandes espacios mundiales del poder han impuesto una educación instrumentalista que solo capacita al estudiante en la ejecución de operaciones acordes con modelos y estrategias para el dominio internacional, las instituciones educativas nacionales, particularmente las públicas y autónomas, deben ser reflexivas, críticas y asumir la responsabilidad de formar con un marco histórico, económico, político y social consecuente con los orígenes de con sus orígenes, dirigido a formar a sus estudiantes para que sean capaces de diseñar, crear y edificar, siempre al lado de la gente. Si no es así, la educación por la que han luchado filósofos, profesores y activistas solo será útil para intereses productivistas y mercantilistas. He llegado a 50 años de actividad laboral. Aquí en esta Universidad de la Nación Mexicana, de carácter pública, autónoma, laica y gratuita. Entonces, ahora soy un viejo. ¿Sí? Un viejo. Y no un adulto mayor ni de la tercera edad. Soy un profesor viejo. Y eso me enorgullece. Me enorgullece mucho, pues durante mi formación me enteré del significado y función que han tenido ese sector social en la historia de los pueblos del mundo. Los viejos han sido depositarios de la sabiduría no por decisión de alguien, ni por decreto, sino simplemente por la experiencia que acumulan. Lamentablemente, tenemos un modelo económico-social de tipo efímero, donde no solo los objetos, sino también la gente somos desechables. Los viejos estorbamos y debemos irnos. En este modelo económico mundial insensato y en absoluto caso está ubicado el sistema político nacional, que además de sometido, es injusto. Lo que evidencia, por ejemplo, con la forma más simplista y discriminante, al zanjar la demanda del trabajo de los jóvenes, que se excluya a los viejos. Irracional, irreprochable es esa estrategia desde perspectivas lo mismo económicas que sociales y sobre todo humanas, pues se ignora y desprecia la sabiduría que para los jóvenes es el conocimiento acumulado que hay que considerar como un referente. Viejos y jóvenes debemos constituir una unidad en una división social del trabajo, donde cada uno realice coordinadamente lo que sus potencialidades le conceden. Visto con una perspectiva analítica y crítica, la población vieja también representa un bono, y no solo demográfico, sino de conocimiento y experiencia social. En este contexto de mi vejez, comparto que en la UNAM la mayoría de los viejos no queremos irnos. Si bien es cierto que nuestra potencialidad física ha disminuido,
No sucede lo mismo con la intelectual. Sabemos que nuestro trabajo es más trascendente, pues está sustentado en la experiencia. Para nosotros, seguir compartiendo no solo es un deseo, sino un compromiso con nuestra universidad, con nuestra nación y con la sociedad en general. Para lograr esa aspiración y compromiso de los académicos viejos, el reto radica en crear un procedimiento que permita aprovechar para la Universidad de la Nación Mexicana la sabiduría de los viejos en actividad y hasta de los jubilados. Una comunidad de viejos que aporte su pensamiento, vocación, creatividad, experiencia e identidad representaría un gran patrimonio. Aclaro, no estoy pidiendo gerontocracia, ni presencia indefinida. No, cada uno de nosotros, al margen de la edad, percibe objetivamente sus debilidades y limitantes, y a partir de esa catadura debe partir en el momento en el que su presencia sea difícil y además deje de ser satisfactoria, lo que implica que ya nos propicia para la comunidad con la cual nos enlaza en este momento no solamente un trabajo, sino ya en estos momentos un gran afecto y diría yo un gran amor. Por eso no puedo omitir expresar una inconformidad que estoy seguro suscriben muchos viejos y también jóvenes con una perspectiva analítica. Reconozco que en la UNAM tenemos un buen trato de nuestro desempeño y hasta excepcional en la forma que se nos ofrece para partir. Pero no admito que se haya asumido como política y estrategia esa lógica de la llamada sociedad líquida, pues en diversos casos se presentan tratos discriminatorios y excluyentes hacia los viejos. Especialmente destaco que el término renovación de la planta académica cae dentro de esa trama efímera y superficial que no es congruente con el espíritu unamita. Pido que ese vocablo, su contenido y sus consecuencias sean sustituidos por uno adecuado con la filosofía de nuestra institución. Mi propuesta es que hablemos y actuemos en el fortalecimiento de la planta académica, pero no de renovarla. El reto está en fijar el tipo de actividades que debemos compartir con los jóvenes, que nos permitan ceder la sabiduría que poseemos. Experiencias de diversos tipos han sucedido en mis 50 años de quehacer académico, que diariamente me enseñan y retan a seguir preparándome en la obra que la sociedad nos confiere a los maestros. Y lo hago con interés, curiosidad, compromiso. Hoy veo con emoción que la forma de trabajo docente que he implementado la recuperan profesores que fueron mis alumnos, algunos de ellos también adjuntos. Con orgullo valoro que se convierte en una práctica en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades, lo mismo en la educación superior, media superior, que en la licenciatura y en el posgrado. Por lo dicho, concluyo. Sí debo celebrar mis 50 años como profesor unamita y con ello exaltar el gran patrimonio intangible que en saber acumulado constituimos todos los viejos académicos.
gracias por estar conmigo en este día inolvidable. Son ustedes mi mayor homenaje. Gracias a mi UNAM por acogerme durante 50 años en su academia. Gracias, de veras. Muchas gracias a todos ustedes. Pedimos a todo el público que nos animemos a hacer una Goya como parte del homenaje al doctor Gustavo de la Vega Xota. 1, 2, 3. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Thank you.